va a pasar con nuestro bolsillo? Tarifazo e inflación en el centro de la polémica. Según el gobierno, un cambio de estrategia sería peligroso. Según la oposición, estamos condenados a pagar el ajuste de cualquier manera. ¿Cómo se sale de este laberinto? Lamentablemente, hay dirigentes que quieren todos los días poner un palo en la rueda, que quieren que el país no evolucione. El tercer gobierno radical, el problema que tiene son los ricos. Llega Macri a una convención de empresarios, lo van a aplaudir, lo vivan, pero no le ponen una moneda. Se instaló como una oleada la idea del tarifazo, que el 87% de los argentinos pagó una tarifa de gas menor a 500 pesos. En el norte los ingresos son mucho menores. Vos imagínate cómo incide en la economía de una familia que tiene 7.000 pesos de ingreso una tarifa de luz de 1.000 o de 500. Pero ¿cómo va a pagar 1.000 pesos una familia del norte que gana 7.000 pesos? Hay tarifa social. La tarifa social. Nosotros acá hoy tenemos 100.000 familias con la tarifa social, que pagan mucho menos de lo que pagaban antes. Con este fallo de esta jueza inadmisible, no sé de qué parte de la provincia de Buenos Aires, hoy esas 100.000 familias van a pagar casi un 100% más caro la tarifa de luz. Fíjate qué irrisorio es que nos aumentaron 1.400 pesos anuales. Si yo lo traduzco eso a mi bolsillo, con el aumento de los servicios de luz y el gas, se me fue el aumento. Lo que la Argentina está cuestionándose en este momento es si el gas y la luz y todos los servicios los queremos pagar a fin de mes en las respectivas facturas o lo queremos pagar a través de los incrementos en el pan, la leche o el aceite. Me resisto a creer que la única opción que tiene el Estado argentino y el pueblo argentino sea dunga dunga o muerte. Si no se paga por tarifa, se paga por inflación o se paga por deuda. Va a pagar por inflación, estamos en el 47 de inflación. Es el argumento de Prat Guy. A ver, o es esto claro, o es el caos. Efectos de la recesión. En 5 meses se perdieron casi 100.000 empleos en la Argentina. Sin energía no hay futuro. Sin energía no se puede crecer. Había que hacer un cambio en materia energética. El tema es que no se podía hacer de forma brutal, que fue lo que pasó. Y además de forma muy improvisada. Esto está mal hecho y que hay que empezar de nuevo. La boleta del cable, del teléfono y de internet y todo eso es mucho más caro que lo que se está pagando de energía. Hay más inflación que antes. Antes había inflación. Esa inflación fue un 250% menos que los aumentos de sueldo. Una novedad para este diputado. Está bajando la inflación. Te va a sorprender con la cifra de inflación de agosto. No se crece ni se desarrolla un país y no hay inversiones cuando la inflación supera un dígito. Todos los días se anuncia una nueva inversión y paso a paso estamos yendo en la dirección que vale la pena. Bueno, a ver, el día después del tarifazo, ¿no? Sí, bueno... Digo, de lo que pasó en la Cámara ayer de la... Claro, de la discusión 12, de las 12 horas, dijo Negri. La Procuradora General, Alejandra Gil Carbó, en un dictamen absolutamente previsible, no es vinculante, recordemos, no es que lo que diga Gil Carbó es lo que tiene que hacer la Corte Suprema, avaló el freno al tarifazo. Digo previsible porque sabemos la postura política militante de Gil Carbó, muy cercana o directamente madrina de lo que es justicia legítima. Avaló el fallo de la Cámara Federal. ¿Qué pasa? Mañana, o no, veremos, podría expedirse la Corte Suprema de Justicia, que es, sí, lo que realmente importa acá. ¿Qué dicen fuentes muy cercanas a la Corte? Que se podría decir que la facultad de fijar tarifas es solamente del Poder Ejecutivo, que la función de los jueces no es la de regular las tarifas, que el Congreso tampoco está facultado para resolver sobre las tarifas, pero que los aumentos, y esto va a ser clave, palabra en negrita, subrayada, tienen que tener razonabilidad, tienen que ser razonables y que deben hacerse las audiencias públicas. Un poco lo que hace el gobierno, y cierro con este concepto, es poner contra las cuerdas a la Corte porque le dicen es una cuestión de gobernabilidad. O fallás como quiero yo, o se pone en riesgo todo el plan económico. Sí, es mucho más que la cuestión tarifas, ¿no? Sí. ¿Cómo le va, Mario? Bien. Bueno, a ver, explíquele usted, que es un tipo que habla directo, que habla fácil, explíquele a la gente qué situación estamos hoy, porque todos estamos expectantes obviamente del tema de las tarifas, la cuestión Lo que dijo Jonathan. El tema de base, de fondo, los intereses políticos que hay acá. El tema de base, más que los intereses, yo creo que el tema de base de fondo a una Argentina adulta es que no hemos respondido adultamente entre todos. ¿Por qué? Porque
En el 2003 teníamos 25 años de reserva de gas. Ahora nos quedan 5 años de reserva de gas. 80.000 millones de dólares se llevaron desde el 2001 hasta ahora, en 15 años, los subsidios a la electricidad y al gas. Aquellos subsidios que nacieron como necesidad social terminaron con el otro gobierno como parte de una campaña electoral. Y eso es un costo altísimo. Para que tengamos una idea, de 10 pesos del déficit que tiene la Argentina, 7 lo constituyen el subsidio a las tarifas. Y los que se llamaron progresistas, además, produjeron una distorsión descomunal en el país geográfica. Porque nosotros los que vivimos en el interior en materia de tarifa eléctrica, le bancamos a los de la Cava durante 10 años transferencias descomunales. Y además de eso, los ricos subsidiaron, los pobres subsidiaron a los ricos. Entonces, frente a ese tema, frente al volumen, constituía uno de los 4 pilares de la salida de la Argentina para cualquiera que fuera presidente. Hold out, salir del cepo, las tarifas y obviamente la inflación no resuelta todavía definitivamente. Entonces, ¿frente a qué pasó? Yo creo que el gobierno obviamente que se equivocó porque rectificó en un principio. Inclusive hubo susto generalizado porque había sobrefacturaciones mal hechas, se iban al 1000%, 2000, no tenía ningún grado de relación. El gobierno corrigió y puso un tope máximo. No quiere decir que va a ser el 400 para todo. El 400 de 10 no es nada, el 400 de 1000 puede ser más, ¿no es cierto? Hasta 400. Lo escuchamos al diputado Amadeo, una de las cosas que ayer informó el ministro, uno puede creerle o no, pero no tiene por qué dudar, el 73% ha pagado hasta 500 pesos. Hay que resolver el otro 17%, obviamente que no es poco. Ahora, ¿esto qué significa? Que el gobierno no se equivocó, no cometió errores, podría haber hecho las audiencias públicas, no es un problema de legalidad. Yo le doy una opinión personal, yo no decido en el gobierno, no integro. Yo hubiese hecho una audiencia pública. Seguramente la legalidad le va a dar la razón que a lo mejor para el transporte y la distribución hacen falta la audiencia pública y no para la boca de pozo. Pero yo lo hubiera hecho, no es vinculante, frente a un tema de esa dimensión. Lo digo yo, Mario Negri, a título personal. En segundo lugar, la política, esta también es una opinión personal, yo prefiero un acuerdo político que no satisfaga a todos, ni a mí, antes que una decisión política termine en la justicia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hoy, como dijo Jonathan, esperando qué pasa mañana o pasado. Estamos en el balcón, todos, el gobierno, los ciudadanos por la incertidumbre. No se sabe cuándo se va a pagar, si ratifica lo del gobierno, cómo va a ser lo que si va a cobrar lo de atrás o no. Por supuesto que creo que el gobierno va a tener la sensibilidad de saber que la legalidad no lo va a poner en la obligación de ahorcar por lo que se deba. Pero que el problema es serio, es serio. Y ayer en el Congreso, el problema central que hubo es que el kirchnerismo nació grande, nunca fue chico. Es decir, este gobierno, si hubiese hecho mal todo en 7 meses, no puede decir Kicillof que es tabla rasa. Tabla rasa es lo que quedó en este país. Porque así como el gobierno anterior pudo haber acertado en cosas, donde no hubo ninguna revolución estructural en este país por parte del kirchnerismo, la única que hizo fue lograr el desabastecimiento petrolero en la Argentina después de 30 años. A ver un minuto. Y lo que nos cuesta hasta ahora. ¿Cómo te va, Martín? Bien, bien. Explicanos un poco a nivel económico cómo repercute esto y en qué situación, en qué momento estamos. Mirá, en primer lugar, el primer componente que la tarifa de gas tiene 3 partes. Como bien decía Negri recién, la parte de producción del gas, lo que llama el gas en boca de pozo. Ahí el Ejecutivo puede poner el precio que quiera, no tiene que consultar en audiencia pública, pero el tramo de lo que es el transporte del gas y lo que es la distribución en los hogares es obviamente un monopolio y entonces obviamente requiere la realización de una audiencia pública. Entonces, lo interesante, lo raro, Santi, en todo esto, es que yo estaba leyendo el dictamen de la Procuradora, ataca las 2 resoluciones. La resolución que corrige el precio de boca de pozo, que es el 70% de la tarifa. O sea que el gran problema está en el precio de boca de pozo, que en realidad está exento de hacer la audiencia pública. Y sin embargo, en el 2014, cuando se hizo la corrección del precio de boca de pozo también, en 2014 hubo un tarifazo de gas muy importante, tampoco se hizo la audiencia pública, digamos. O sea que hay un poco de falta de consistencia en los argumentos. Más allá de que yo coincido con Negri, habría que haber hecho la audiencia pública para lo que es la resolución 31, que es la parte que tiene que ver con la distribución del gas. Ahora bien,
¿Qué puede pasar? Como decía Johnny más temprano, puede pasar borrón y cuenta nueva, o puede pasar que la Corte diga, bueno, ok, vayan para adelante, o vayan para adelante con ese... Y la solución intermedia que es vayan para adelante con el 70% de la tarifa, que es lo que el Ejecutivo tenía derecho a hacer sin hacer la audiencia pública, y para el 30% restante, que es la parte de la distribución, vayan para atrás. En cualquier caso, tampoco creo que sea un drama. Me parece que se está haciendo de un vaso de agua a un océano con este tema. El único tema es que lo que no se ponga ahora como tarifa va a implicar la necesidad de tomar más deuda por parte del gobierno. Pero perdón, Martín, este es el debate que hay hoy en el medio. Lo orientás desde el lado gubernamental. Yo comprendo lo que dice Mario, cada 10 pesos 7 es déficit y son subsidios. Pero pensemos que mucha gente el 400% no lo puede pagar. No, pero Paulo, eso está saldado. Ese tema quedó saldado pero con el dato 87% de las familias pagan menos de 500 pesos. No inventemos perdón, Martín, que no existe. Pero pará, perdón. Así como vos decís que hay un cupo que no existe y mucha gente está caída por el nivel de facturas que le llegaron, no insistamos con la historia que el 87% son 500 pesos porque hay mucha gente que no tiene ni siquiera conexión de gas. ¿Podemos ver el informe de... Vamos a hablar todo. Quiero ver el informe de Gil Carbó, que como te decía, hoy sale el cruce de esta medida. Ya se sabía obviamente que esa iba a ser la definición, la estrategia, ¿no? De Gil Carbó, recuerden, Gil Carbó, justicia legítima, y esto fue lo que pasó, mirá.